Buenos días, señores estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy. Por primera vez con ustedes, clases virtuales. En este instante mismo hacemos la lista. En este caso no tomo lista, sino que me descargo la lista de los asistentes, de quienes están presentes ahorita. Se descarga una lista y se tiene ahí ya los asistentes a clases. Los que llegan después ya no tendrán la asistencia. Es lo mismo que en el aula, que queda la puerta cerrada. Pasando a nuestra clase. Hoy día vamos a ver un tema nuevo porque nos corresponde la unidad 2. Entonces, eso es lo que nos tocaría ver y a eso es lo que vamos a hacer. Ese tema nuevo de la unidad 2 corresponde ya directamente al estudio de la recta. Nosotros ya hicimos el estudio del punto, ahora nos toca el estudio de la recta. Entonces, ahorita que ya tienen en pantalla, vamos a analizar el estudio de la recta, como decimos, y como vimos durante el estudio de la clave del sistema, una recta la formamos trasladando dos puntos, normalmente los puntos extremos de la recta. Entonces, en ese estudio, nosotros vamos a ver hoy día como primera parte lo que llamamos posiciones particulares de la recta. Las posiciones particulares de la recta no es sino cómo la recta se encuentra en el espacio con relación a los tres planos principales de proyección. Esos tres planos son los que nos van a definir estas posiciones particulares, que en muchos casos no son útiles para resolver ciertos ejercicios. Los tres planos principales de proyección para utilizarse para las posiciones particulares son el plano horizontal, el plano frontal y el plano lateral izquierdo. O sea, los mismos planos que nosotros también utilizamos para definir las distancias. Ya vimos que la cota es la medimos en el plano vertical, o plano 2, o plano frontal, que el alejamiento vuelo lo medimos en el plano 1 o plano horizontal, y la distancia lateral la medimos con relación al plano lateral izquierdo. La recta que se encuentra en el espacio puede encontrarse con diferentes posiciones. Entonces, a esa recta la vamos a ver qué relaciones tiene con los planos horizontal. Si le tenemos así, es paralela al horizontal y paralela al frontal. Si la movemos así, es paralela al frontal, pero inclinada con relación al horizontal y con relación al lateral. Entonces, esas posiciones son las que vamos a ir viendo para poder nosotros aplicarlas, y como digo, en algunos casos no son muy útiles para poder resolver ciertos ejercicios. A veces decimos en algún ejercicio hay que utilizar una recta horizontal. Entonces ahí tenemos que acordarnos cuál es la recta horizontal. Y aquí tenemos ese primer caso de recta horizontal. En estas figuras vamos a dibujar la figura volumétrica o espacial y la figura descriptiva. Las dos figuras las van a dibujar ustedes. La volumétrica para que se tenga una lógica de qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, aquí tenemos a la recta AB en el espacio. Las distancias que van de A a A1 y de B a B1 son las mismas, porque la recta está paralela al plano 1. Entonces, le vemos exactamente del mismo tamaño en el plano 1, por eso hemos puesto BL, que en algunos libros asoma como verdadera longitud. Otros ponen BD de verdadera dimensión, y así hay formas de decirlo, tamaño real, como sea. Entonces aquí está como verdadera longitud, y como vemos, el tamaño es exactamente igual al AB del espacio con el A1B1. En el A2B2 ya el tamaño es diferente. Se ha hecho un poco más pequeña porque las distancias que le separan del plano 2 son diferentes para cada punto. Si las distancias que me separan del plano 1 son iguales, estas las medimos como cotas o alturas. Las distancias que me separan del plano 1 son las que van de los puntos
del plano 2 a la línea de referencia 1, 2. Entonces tenemos que la recta A2B2 se le ve paralela a la línea de referencia 1, 2. Por tanto, en el plano 1, A1B1 está en verdadera longitud. Esto es lo importante, el alejamiento de los puntos A1 y B1 son diferentes, pero la recta está en verdadera magnitud porque es paralela al plano 1. A esta recta la conocemos como recta horizontal, mientras que la recta frontal es lo contrario que vimos. Aquí, la recta en el espacio AB es paralela al plano 2. Por tanto, los alejamientos o vuelos van a ser similares, pero es inclinada con relación al plano 1 y por tanto las cotas van a ser diferentes, las cotas o alturas. Y eso lo tenemos visto aquí. Por tanto, esta recta frontal es paralela al plano frontal. La línea se le ve paralela en el plano 1 a la línea de referencia 1, 2 a esa recta y en el plano 2 se la ve en su verdadera longitud, en su verdadera dimensión, en su verdadera magnitud, como sea que esté en los libros, pero que quiere decir lo mismo. Luego tenemos una recta que va a ser paralela al plano lateral. Esta recta paralela al plano lateral la vemos que AB en el espacio tiene las distancias iguales hacia A3 y B3. Por tanto, lo que hubiesen sido las distancias laterales son la misma distancia lateral para el punto A que para el punto B. Esa recta está en verdadera dimensión en el plano 3, porque el A1B1 está paralela a 1, 2, entonces la recta ha sido paralela al plano 3. En cambio, en el plano 2 y en el plano 1 está en una vista cualquiera. Por eso la verdadera longitud o verdadera dimensión la vemos en el plano 3 y a esta recta la llamamos recta de perfil. Esta otra recta, algunos le dicen recta paralela, pero el nombre más coherente es que es una recta que a la vez es horizontal y a la vez es una recta frontal. Porque quiere decir que la recta en el espacio está paralela tanto al plano horizontal como al plano frontal. Por tanto, en los dos planos se la tiene en su verdadera longitud, tanto en el plano 1 como en el plano 2. A1B1 está en verdadera longitud, A2B2 también está en verdadera longitud. Esta recta, vuelvo a decir, la conocemos más como recta a la vez frontal y horizontal. Esta recta es a la vez una recta de perfil, o sea, paralela al plano lateral izquierdo, y es a la vez también una recta horizontal. Si es recta horizontal y es recta de perfil, en el plano 2 la estamos viendo como un punto, porque la recta está perpendicular al plano 2. Entonces ahí la vemos como un solo punto y aquí vemos cómo llevando y formando los paralelogramos nos genera un solo punto. Por tanto, esta recta a la vez es recta horizontal, recta de perfil y recta en vista de punta en el plano frontal. Esta recta va a ser una recta que va a estar en verdadera longitud en el plano frontal, en el plano de perfil, pero es perpendicular al plano 1, por tanto la vemos en vista de punta en el plano 1. Por tanto, es una recta a la vez vertical, a la vez frontal y a la vez de perfil. O sea, en verdadera magnitud siempre está en los planos verticales. Y es como lo vemos aquí. Esta es una recta que a la vez es horizontal y frontal, y en el plano de perfil lo vemos en vista de punta o como un punto a toda la recta. Eso lo podemos ver en el esquema que tenemos en la figura volumétrica. La recta AB en el espacio tiene las mismas cotas y los mismos alejamientos, por tanto ha sido paralela a los dos planos principales. Y como el plano 3 es perpendicular al plano 1 y perpendicular al 2, si esta recta era paralela a esos planos, esta recta es perpendicular al plano 3. Y ahí la vemos como un punto. Y por último tenemos una recta que en muchos documentos la conocen como una recta cualquiera. Otros le dicen oblicua, otros le dicen inclinada porque no se encuentra paralela
a ninguno de los tres planos principales. Por tanto, sus vistas en los planos de perfil horizontal y frontal es una vista cualquiera. En ninguno de los tres planos lo hemos encontrado en su verdadera dimensión. Las distancias que le separan a la recta B del plano 1, de B a B1 es más pequeña que de A a 1. De A a 2 es más pequeña que de B a B2. Y de A a 3 es más pequeña que de B a B3. Por tanto, está inclinada a los tres planos. No tiene iguales cotas, no tiene iguales alejamientos, ni igual distancia lateral. Lo que hace que esta recta sea conocida como una recta cualquiera, una recta oblicua, a la cual tendremos que nosotros aprender a obtenerle la verdadera magnitud, la vista de punta, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Aquí, como ustedes pueden ver, se distingue claramente los tipos de líneas, tanto en la vista volumétrica como en la vista descriptiva. En las dos vistas vemos que la recta y las líneas de referencia van con HB y las líneas proyectantes van con 2H. Para los dibujos de ustedes, no es necesario, no debe asomar este cuadradito que está simbolizando que cada proyectante es perpendicular a la línea de referencia. No es necesario que le hagamos en el dibujo, pero sí es necesario que siempre la línea proyectante sea perpendicular a la línea de referencia. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Nadie tiene preguntas. Entonces comencemos a pasar a limpio todo esto, todos los ejercicios pasados a limpio. Aquí deben haber tanto la figura volumétrica como la figura descriptiva en cada uno de los ejercicios y esto lo vamos a firmar el día jueves. El día jueves firmamos solamente los ejercicios que llegan hechos. A los que se ponen a completar en el aula, a ellos ya no les firmamos porque lo estamos poniendo como una tarea a realizarse para entregar el día jueves. Entonces comiencen a trabajar que ahorita pueden adelantar bastante de este tema.
¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes ha avanzado algo en el tema? Recuerden que en esta profesión solo haciendo aprendemos. Nosotros tenemos que demostrar que sabemos hacer. Sí que conocemos, pero más que sabemos hacer.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?